Bueno, parece que estamos en condiciones de comenzar con esta nueva clase dentro del marco de la Diplomatura de Derecho del Consumidor organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba en su ciclo 2023. Vamos a tener una clase muy interesante, que es la clase que habla sobre daño punitivo, que como estuvimos hablando recientemente se ha actualizado e incrementado el monto de ese daño punitivo y también la forma de cuantificarlo, porque tiene que ver con las canastas básicas, así que le vamos a presentar a nuestra disertante del día de la fecha, y ella es la doctora María Cecilia Di Giusto. Vamos a presentarla brevemente y a continuación le vamos a dar la palabra. La doctora Cecilia Di Giusto es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es abogada litigante en Derecho de Daños y Derecho del Consumidor, profesora de Derecho Privado 2, Cátedra C, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es decir, de la UNC, y es también docente de la misma asignatura en Bower. Fue integrante del Consejo de la Magistratura en la Sala Civil y Comercial, Sociedades y Quiebras, y Familia por el Estamento de Abogados, sección electora primera en el periodo 2018. Es una abogada que tiene mucha experiencia dentro del litigio, así que va a ser un placer escucharla y le damos ahora mismo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Victoria por invitarme. Gracias por la presentación. Y bueno, voy a intentar compartir la pantalla y empezar un poco a plantearles un poco esta idea de qué es lo que tenemos hoy al frente, sobre todo en relación a los daños punitivos. Ahí vamos. Me tenés que habilitar, me parece, ¿puede ser? Bueno, hacemos. Un poco me han pedido que sea breve, me han pedido que sea útil, así que voy a tratar de hacer esas dos consignas sobre todo. ¿Ahí puedo? Sí. No, está. Ahora sí. Bueno. Y lo que quisiera acá es ponerlo más grande. Bien. Es que no es como lo tenía. Ahí está, ahí creo que está. Bien. Ahora sí. Bueno, un poco entonces la idea es hacer una exposición breve y útil en este sentido, entonces vamos a empezar. Este PowerPoint es apenas un esquema, o sea que no tiene sentido tomar notas ni tenerlo, más allá de que está a disposición de todos, sino que la idea un poco es tener un esquema de cómo se va a desarrollar la exposición y después yo les voy a aportar todo el material, bueno, de cómo surgió y qué es lo que fui revisando para llegar a esta situación. Bueno, un poco es un análisis de dónde estamos hoy en los daños punitivos y de qué es lo que nos espera en el futuro, digamos, porque a través de esta reforma de la ley impositiva y de la ampliación de los montos, es bastante esperanzador para los abogados que trabajamos en esto, la posibilidad de tener en un futuro daños punitivos que cumplan realmente la función disuasiva. Entonces, si bien pienso que estamos mal en este momento y que hemos llegado a que habíamos llegado a un momento de estancamiento antes de la reforma, creo que vamos bien, y que se vea ya una lucecita de cómo podemos mejorar y cómo los jueces van a tener de nuevo la lapicera en la mano para poder aplicar los daños punitivos y quizá lograr un poco esta función, ¿no es cierto? Bueno, la realidad es que esta figura está importada y que ya tiene aceptación y carta de ciudadanía por toda la doctrina y toda la jurisprudencia. Queda alguna opinión muy aislada de los que se resisten sobre esto, pero la realidad es que ya tiene amplia aceptación y amplio origen, ¿no es cierto? Ya en nuestro país está consolidada.
los tribunales la aplican, y la aplican mucho. No significa que la apliquen bien, ni que se logre su finalidad, pero se aplica mucho. Es un instituto importado del Common Law, tiene su máximo desarrollo en Estados Unidos y en Inglaterra, y también se aplica bastante en Europa. Y en Argentina fue uno de los primeros códigos latinoamericanos en incluir esta figura. Su finalidad rápidamente es para sancionar conductas desaprensivas, para prevenir futuras inconductas o actividades y para desmantelar efectos de ciertos ilícitos. Esto no es más que otra cosa que el ilícito lucrativo, es decir, que estamos tratando de prevenir con esto el ilícito lucrativo. Esto no implica que las empresas no tengan que hacer las ecuaciones económicas que hacen en todos los países del mundo y sobre todo en este, para poder funcionar, pero la idea es que incluyan en esas ecuaciones económicas a los consumidores, y no a costa de los consumidores. Entonces, un poco estas son las finalidades del daño punitivo. La recepción en la Argentina. Bueno, nosotros tenemos la ley 24240, que es la ley de usuarios y consumidores, que entró en vigencia en el año 1993. Esta ley fue reformada en el 2008 a través de la ley 26361. Allí es donde ingresó esta figura de los daños punitivos a nuestra legislación, a nuestro derecho positivo. Ingresó con mucho ruido, pero ingresó con una deficiente técnica legislativa, al punto que al día de hoy se sigue criticando el artículo 52 bis del Código Civil, que es lo que tenemos. Este artículo se lo critica por impreciso, por laxo, porque tiene un montón de situaciones que no están resueltas y por las ambigüedades, ante lo cual la doctrina y la jurisprudencia son los que han hecho un gran esfuerzo para interpretar cuáles son las características del daño punitivo, sus condiciones de ejercicio y sus verdaderas definiciones. Eso es trabajo de los jueces y trabajo de la doctrina que se ha realizado. Pero lo que ya no tiene discusión es que está introducido en el derecho positivo argentino. También tenemos que decir que se perdió una oportunidad, y esto tiene que ver un poco con las críticas que recibió el Código Civil. El Código Civil, el nuevo Código Civil, ya de 1 de agosto de 2015, tuvo la oportunidad de incluir a los daños punitivos en su texto. En realidad esa era la idea y ese era el proyecto. Lo que pasa es que en el momento en que fue en el Congreso sufrió un veto, y allí es que desapareció de ese anteproyecto que preveía la inclusión en el Código Civil de la figura de los daños punitivos. Esa es la situación. Ahora, este fue un veto parcial, quizá de último momento, quizá respondiendo a algún interés, porque quedaron los otros dos artículos, quedó el 1714 y el 1715, que nos refieren a la forma de limitar esa punición excesiva. En realidad no se incluyeron los daños punitivos, tampoco se derogaron, porque continúa vigente el Código Civil y Comercial, pero quedaron en 1714 y 1715. Alguna parte de la doctrina se pone contenta y dice, bueno, lo que iban a incluir de daño punitivo y solo para acciones colectivas, retrocedía el instituto, así que menos mal. De todas formas, era la oportunidad y era el momento, y no fue una omisión causal, fue una actividad directa a dejar sin efecto, a dejar fuera del Código Civil los daños punitivos. La realidad es que entonces hoy solamente los tenemos en el código, en la Ley de Defensa del Consumidor, y no en el Código Civil, como podríamos tener. También están en la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 27442. Ahí es el artículo 64, que nos dice: las personas que incumplan las normas de la presente ley, a instancia del damnificado, serán pasibles de una multa civil a favor del damnificado, que será determinada por el juez competente y que se graduará en función de la gravedad del hecho y las demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Bueno, también hay una crítica al Código Civil, porque el Código Civil, cuando se sanciona y cuando establece, porque vamos a ver que se introducen dentro del Código Civil, una legislación emparchada. La Ley de Defensa del Consumidor, si bien la tenemos y nos jactamos de ser un país moderno, que tenemos Ley de Defensa del Consumidor y que tenemos daños punitivos, es un parche tras otro, porque la realidad es que la 24240 emparchada con la 26361 y ahora con el Código Civil, que tiene la relación de consumo y los contratos de consumo, que está muy bien que estén incluidos. Lo que pasa es que es un código que en términos generales
si bien muy superador al de Vélez y muchas cosas buenas tiene el Código Civil, continúa legislando para los contratos sinalagmáticos en paridad de condiciones, como si estuviéramos frente a contratos donde la regla fuera la autonomía de la voluntad. Y la realidad es que en cantidad, y que tendríamos que ver si realmente en cantidad económica también, los contratos de consumo y los contratos de adhesión son la regla, a mi modo de ver y de acuerdo a la praxis que tenemos. Entonces, un poco esta es la legislación que tenemos, pero es ley positiva, y los daños punitivos están, pese a las deficiencias que tenemos. Bueno, críticas a los daños punitivos. Crítica a los daños punitivos, los detractores, que bueno, que ya los han tenido que aceptar porque ya existen y vinieron para quedarse, bueno, son que estamos ante una figura importada del derecho foráneo, que no se condice con nuestra idiosincrasia, y lejos está del sistema europeo que consagra el Código Civil. Por supuesto que todo el mundo critica la deficiencia técnica legislativa del artículo 52 bis, también. Provocan desinversión. Esto lo tenemos que ver porque, por ejemplo, en el país donde más se desarrollaron los daños punitivos, donde surgieron, que es en Estados Unidos, existen algunos estados donde tienen la legislación de daños punitivos y otros no. Entonces eso a veces provoca que una determinada empresa decida o no asentarse en ese determinado estado por miedo a esta situación de los daños punitivos, ¿no es cierto? Han sido banalizados muchas veces, la realidad es que no se entiende su situación, se los pide en situaciones donde no hay que pedir, y muchas veces se lo configura, se lo confunde con el daño moral, y se otorga como un plus, como otro tanto por daño punitivo, sin nunca tener en cuenta cuál es el verdadero alcance de su figura y su naturaleza jurídica. Algunos dicen también que van en contra de la seguridad jurídica, siendo que en realidad los daños punitivos tienen que ver con la equidad, no con la seguridad jurídica. O sea, algunas de las críticas que podemos nombrar en una cuestión global. La realidad es que tenemos que remontarnos a la responsabilidad civil, a la función y a la nueva doctrina o la nueva teoría de la responsabilidad civil. Porque la responsabilidad civil resarcitoria ya es una situación casi prescripta. Es decir, hoy la nueva teoría del derecho de daño se enfoca en la víctima, se enfoca en la acción preventiva del daño, en la víctima, en lo que va a venir, no en reparar el daño, no en trasladar del patrimonio del dañador al dañado y envolver las cosas al estado anterior, situación que muchas veces no es posible. Entonces, la responsabilidad civil hoy, el nuevo derecho de daños, tiene una triple función. La resarcitoria, que es la de siempre, restituir, devolver, resarcir ese daño. La preventiva, que hoy ya es derecho positivo, 1710 y 1715, esta función preventiva del daño como una acción autónoma consagrada en el Código Civil, y la sancionatoria disuasiva, que solamente está en la ley del consumidor, es decir, en los daños punitivos de la ley del consumidor. Cuando llegaron los daños punitivos en el 2008, lo primero que se provocó es un miedo, es un estupor, es un pánico, una situación de no saber cómo aplicarlos, cómo, por qué. Inclusive algunos jueces que se animaron a aplicarlos y con el rigor que debían tener, fueron burlados, fueron denigrados ante sus sentencias. Entonces la verdad es que se provocó un pánico y una situación de preocupación que lamentablemente todavía continúa, aunque menos, pero todavía continúa. Estos daños punitivos, tenemos que entender que esta función disuasoria que tienen, que es la que no se está aplicando, salvo algunas excepciones, es la de persuadir, es la de convencer, es la de persuadir que el agente dañador no continúe en este ilícito lucrativo, no continúe en esta actividad reticente, recalcitrante, socialmente disvaliosa, que provoca un perjuicio en el afectado y en toda la sociedad, porque el daño punitivo, a mi modo de ver, trasciende al afectado. Es una actividad que es tan recalcitrante, es tan socialmente disvaliosa, que va más allá del daño que le provoca a la víctima, sino que provoca daño a todo el sistema de consumo, y por supuesto a la sociedad entera. Entonces, se nos plantean algunos interrogantes. ¿Se aplican los daños punitivos después de esta recepción de la doctrina, después de su Carta de Ciudadanía en la 24240, en la reforma del año 2008,
en que se quedaron afuera del Código Civil, ¿se aplican? Sí, se aplican un montón. Hay un montón de fallos de todo el país, muchísimos fallos que se plantean. Ahora, ¿cumplen su finalidad? ¿Se están cumpliendo estas penas extraordinarias de la gravedad y que tienen que tener relación con el monto para que de alguna forma esos ilícitos dejen de ocurrir? Todavía no, todavía no. Pienso que todavía no, porque estoy segura que en algún momento sí lo vamos a lograr, pero todavía no. Primero porque, bueno, era un instituto nuevo, a los argentinos nos lleva tiempo adaptarnos a algunas cosas, y porque los 5 millones de tope que teníamos en 2018 hasta diciembre del año pasado ya no persuadían a nadie de nada. Entonces, esa es la realidad. Pienso que sí, soy optimista, y creo que vamos a poder ahora, y que los jueces, ya con la evolución y la maduración que ha tenido el instituto, con la tarea de la doctrina, que ha sido muy rica, y con esta nueva elevación del tope, creo que el futuro de los daños punitivos es muy prometedor. Eso es lo que me parece a mí de la praxis y de estudiar el tema. Una situación que parecerá quizá muy dogmática, muy ontológica, pero que tiene especial interés en el tópico que a mí me interesa que hoy ustedes se lleven, que es el monto, el nuevo monto del daño punitivo, es la naturaleza jurídica o penal de los daños punitivos. Se han ensayado muchas discusiones de si es una naturaleza civil o si es una naturaleza penal, y como es una sanción pecuniaria disuasiva, como es una sanción, muchos lo asimilan, no muchos, una parte menor de la doctrina, pero que se insiste y que está muy arraigada y todavía permanece, es que tienen naturaleza penal. Entonces, si estos daños punitivos tienen naturaleza penal, podrían aplicarse los principios del derecho penal. Esta situación de considerar que los daños punitivos tienen naturaleza penal o algún tipo de naturaleza penal porque son una pena, una sanción, una multa, nosotros lo discutimos, no lo compartimos y estamos totalmente convencidos que es una sanción pecuniaria disuasiva de naturaleza civil. ¿Y por qué? Porque la naturaleza del derecho penal, los principios y los postulados son completamente antagónicos a los del derecho del consumidor. Se expulsan, se repelen, no pueden convivir. Por ejemplo, el derecho penal parte de la presunción de inocencia del reo, o sea, indubio pro reo. ¿Quién es el reo en el derecho del consumo? El proveedor. Entonces, si nosotros tuviéramos que aplicar el principio de en caso de duda a favor del proveedor, estaríamos yendo en contra de los principios básicos del derecho del consumo, que habla de que en caso de duda hay que estar a favor del consumidor, del indubio pro consumidor. Entonces, en el derecho penal, el reo es el protegido, mientras que en el derecho del consumidor, el régimen es tuitivo para el consumidor. Entonces, la verdad es que son totalmente antagónicos ambos derechos, y no podemos aplicar nunca a una institución, que son los daños punitivos, dentro del derecho civil, paradigmas o presupuestos o principios del derecho penal. Eso implica un error jurídico y no puede convalidarse. Entonces, esa es la opinión mayoritaria, la opinión que creo que tenemos que defender nosotros como abogados que trabajamos en esto. Porque además es la que va con los principios del derecho del consumidor. El derecho del consumidor, su principal principio es, en caso de duda, la ley favorable al consumidor. Bueno, vamos a terminar de ver rápidamente la estructura de los daños punitivos para un poquito irnos a lo que nos interesa, ¿no es cierto?, que es la reforma. El ámbito de aplicación, se pregunta, ¿cuál es el ámbito de aplicación del derecho al consumo? Bueno, la mayoría entiende que el ámbito de aplicación por su especialidad, es solamente dentro del ámbito del derecho al consumidor. Es decir, que no vamos a poder aplicar multa por daños punitivos en ningún otro juicio que no sea específicamente del derecho al consumidor. Eso fue establecido así, y la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires revocó un fallo, que ahí se los pongo. Todos los fallos que vayamos viendo van a estar con las citas completas y demás en el material que le voy a dejar a Victoria, así que no se preocupen. Pero entonces, por las situaciones concretas, este era un fallo de 10ª Julia contra Productos de Maíz por un proceso de daño ambiental. Entonces se habían aplicado daños punitivos y la Corte revocó esa sentencia de la Cámara, entendiendo que al proceso ambiental les caben las garantías del proceso penal.
entonces que debe aplicarse la ley más benigna y por lo tanto no podría, por analogía, aplicarse un instituto, como los daños punitivos, que es propio del derecho del consumidor. No en las últimas jornadas de derecho civil, pero sí en las anteriores, en las de Santa Fe, sí se habló de esta posibilidad de ampliar los daños punitivos a otras ramas por analogía. Pero hoy, en virtud de la especialidad de este régimen único, intuitivo y especialísimo que es el derecho del consumidor, continúa estando allí. Bueno, hay varias definiciones de los daños punitivos. La verdad es que hay una de Gina que me resultó interesante, dice indemnización extraordinaria desvinculada del daño efectivamente padecido, cuya finalidad es prevenir los daños, evitar que se repitan, castigar o censurar severamente las conductas disvaliosas del agente dañador. Siguen siempre un factor atributivo subjetivo de responsabilidad y no pueden ser pedidos de oficio. Otros autores nos hablan de la indemnización complementaria que en varios casos se replica a quien causa un daño injusto como consecuencia de la comisión de un ilícito por encima del efectivo resarcimiento de aquel. Matilde Zavala, los daños punitivos son una sanción pecuniaria disuasiva, que es lo que la jurisprudencia aún no entiende o no se anima a entender. Bueno, y tendríamos, por ejemplo, también una última definición de Molina de Sandoval que dice, constituyen la prestación dineraria que el tribunal ordena pagar a la víctima de un acto o hecho antijurídico teniendo como base elementos tales como beneficios obtenidos por el dañador, el dolo, lo repugnante de la conducta y otras circunstancias de la conducta valoradas en el caso concreto, cuya finalidad es sancionatoria y preventiva. La verdad que todas estas definiciones son muy superadoras de lo que nos dice el 52 del Código Civil, y cualquiera sea la definición que ustedes elijan, lo que van a coincidir la doctrina y la jurisprudencia son un poco las características que se han elaborado en base a esta figura de los daños punitivos, es decir, las características que los definen y que los incluyen. Constituyen una pena o una sanción civil. Una pena, una multa o una sanción civil. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gina, que dicen que es una indemnización. Lo que pasa es que como en el 52 bis nos habla de otras indemnizaciones, podría decirse que el daño punitivo es una indemnización más, pero la mayoría de la doctrina entiende, en la opinión que comparto, que estamos frente a una multa, una pena, una sanción, pero de tipo civil, de naturaleza civil, a la que de ninguna manera podrían aplicarse presupuestos o principios del derecho penal, porque esos presupuestos y principios son antagónicos y no pueden convivir con los principios básicos del derecho del consumidor, chocan, no pueden convivir. Está desvinculada del daño. Esto es muy importante porque no tiene una relación, inclusive a veces el daño material, el daño moral o la cuantía principal es una y el daño punitivo es 100 veces más elevado, o no tiene una relación, está desvinculada y es aparte, más allá de que no tenga relación con el monto, es aparte. Por un lado se va a indemnizar el daño material, el daño moral, el incumplimiento contractual, y se va a establecer la acción preventiva del daño frente a una actividad que hay que hacer, y por otro lado viene el daño punitivo. Es separado, es diferente. Es extraordinaria, esta es una situación que está totalmente unificada en la doctrina y la jurisprudencia, para que estemos, y esto también está un poco, no en contra, pero sí en diferencia con el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Nosotros sabemos que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor nos habla de una responsabilidad objetiva, es decir, que es necesario probar la ruptura del nexo causal. La responsabilidad solidaria sin perjuicio de las acciones solo se liberará, dice el 40, total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño no le ha sido ajena. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor consagra un principio de responsabilidad objetiva, inclusive presunciones en contra del proveedor. El daño punitivo, el factor de atribución que hay que ver para poder aplicar el daño punitivo es un factor de atribución subjetivo. Casi toda la doctrina está de acuerdo en esto, opinión que suscribo, porque es una conducta extraordinaria. Es recalcitrante, es desaprensiva, es altamente reprochable, es socialmente disvaliosa, es con mala fe,
es con dolo. Y acá es donde surge interesante lo que nosotros ya tenemos previsto en el Código Civil, cuando lo vamos a ver en la próxima característica, de la indiferencia. Entonces, no cualquier incumplimiento, como lo dice el 52, permite la aplicación del daño punitivo. Es algo fuera de lo común, es extraordinario. Es preventivo. ¿Por qué es preventivo? Porque busca prevenir. Con esta aplicación, con esta sanción de esta multa, busca romper la ecuación económica de los agentes dañadores y de que de esa forma prevenir y que no se vuelva a cometer el ilícito lucrativo. Que esta empresa, que está cobrando un cobro ilegal, sufre un daño punitivo del mismo monto o más que lo que venía cobrando. Entonces ya se esteriliza esa práctica ilegítima. Entonces, si rompemos con la aplicación de los daños punitivos la ecuación económica de los dañadores, vamos a lograr cumplir esta función preventiva y que no se repitan los ilícitos. Imagínense ustedes que tenemos un proveedor de bienes y servicios que cobra un cobro ilegal. Con ese cobro ilegal, que a lo mejor es un microilícito, está lleno de microilícitos, cobra 1.000 millones al año. Si el dañador hace sus ecuaciones económicas y advierte que va a recibir de esa un porcentaje de reclamo y va a ser condenado en daño punitivo por 200 millones, todavía continúa ganando 800 millones. Entonces, él de esa forma continúa dañando, se transforma en un dañador serial y se configura el ilícito lucrativo. Por eso es importante que se cumpla esta función preventiva. Otra de las características que está en las definiciones es que el daño punitivo no procede de oficio. Procede a pedido de parte, a instancia del damnificado. Vamos a ver que en acciones colectivas quizá no lo pide el damnificado, lo pide alguno de los otros legitimados activos. El defensor del pueblo, cualquier otro de los legitimados activos. Entonces, lo pide en principio, ¿quién? El damnificado. Federico Álvarez Larrondo y Chamatrópolos nos dicen que se podría plantear y que se podría pedir de oficio, y que el juez debería aplicarlo. Esto está también en un tema que se discutió en las jornadas de derecho civil, y se propuso como minoría que se podría darle facultad al juez. Ahora, distinto del supuesto para acciones colectivas, porque imagínense ustedes, y acuérdense, que en las acciones colectivas el juez es un director del proceso, se le exige al juez una actividad extra como director del proceso, ante lo cual no es lo mismo que un juez pueda imponer de oficio daños punitivos en una acción individual que en una acción de consumo. Yo en lo personal creo que frente a una acción colectiva el juez sí tendría prerrogativas para solicitar de oficio la imposición del daño punitivo. Bien, factor subjetivo de atribución. Dolo o culpa grave. No es como la ley de consumidor, que la responsabilidad es objetiva. Para poder aplicar los daños punitivos, tenemos que tener un dolo, una culpa grave. Y no nos olvidemos del 1724, porque los que trabajamos defendiendo a los consumidores, en el 99% de los casos observamos que nuestros clientes sufren la manifiesta indiferencia. Del 1724, que configura el dolo directo. Este derrotero de reclamos, el vía crucis por lo que se lo hace pasar al consumidor, reclamando un cobro ilegal, reclamando la garantía de un electrodoméstico, sin tener respuesta hasta la sentencia, es una manifiesta indiferencia que configura el dolo y está previsto en el Código Civil. Entonces, por ahí no es tan difícil acreditar y mostrar el dolo. Otra de las características es la prueba. El artículo 53 del Código Civil, de la Ley de Consumo, nos establece cómo es que el proveedor va a tener que tener una colaboración activa en la prueba. Esto es importante también. Los proveedores, nos dice el 53, deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio prestado, la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. ¿Qué significa esto? Entonces, quien invoca un daño punitivo lo tiene que probar. Sí, lo tiene que probar, pero además, no se olviden del 53,
que le pone en cabeza al proveedor los deberes de colaboración y la teoría de las cargas dinámicas de las pruebas. Entonces, también esto tiene que ver con el rol de los jueces en el proceso de consumo, donde tienen que pedirle a quienes estén en mejores condiciones de probar una determinada actividad de hacerlo. Bien, estudiando, revisando los fallos y viendo esto, me encontré con los fallos de la Corte de Tucumán, que no los conocía y que la verdad que resultan muy superadores de otro tipo de fallos, porque parece que comprenden realmente el alcance del instituto y entienden algunas situaciones que no lo estamos viendo el resto de las jurisdicciones. Esta Corte de Tucumán nos dice que la figura, que lo que tiene es como un fin social, como extra particular, y que busca un poco volver el equilibrio de estas situaciones de consumo tan desventajosas y con tanta posición de poder que someten a veces a los consumidores a este tipo de situaciones, no puede depender de la sensibilidad de un juez, no puede depender de que un juez tenga sensibilidad para entender que en un caso concreto procede el daño punitivo y en otro caso no. Entonces proponen pautas objetivas para tratar de esa forma de cuantificar el daño punitivo. Ahí establecen algunos fallos, como Esteban, como Cervecería y Maltería Quilmes, donde la Corte de Tucumán planteó una medida para mejor proveer. Entonces la Corte consideró que era necesario una medida para mejor proveer y a ver si este fallo se trata de un objeto extraño en una botella de Quilmes. Entonces la demandada por supuesto que se defendió diciendo que era un hecho aislado, que no pasaba nunca, que ellos cumplían todos los estándares de calidad, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que la Cámara había rechazado la demanda y la Corte dijo, bueno, yo necesito saber qué es lo que pasó, crear mi convicción. Entonces ordenó una medida para mejor proveer, sacó un oficio a la autoridad de aplicación. Nosotros no hace falta que esperemos que lo haga la Corte, los abogados lo podemos hacer y facilitamos la tarea y de paso evitamos que no nos rechacen la demanda si el juez no lo pide, como razonablemente ocurre, que no lo piden. Pero de esta forma, ante este oficio de autoridad de aplicación, pudo ver que no era un hecho aislado, que había denuncias, más de 18 denuncias por objetos extraños y que 4 eran en contra de Quilmes. Entonces, allí es donde la Corte creó convicción mediante un oficio, miren qué sencillo que fue, a la autoridad de aplicación para ver las denuncias en este sentido. Entonces, resulta muy, muy interesante cómo la Corte de Tucumán trata este tipo de situaciones. Después, hay otro fallo, Trejo contra Zurich, que es una acción de consumo de micro ilícito. Sabemos también que muchas veces estos micros ilícitos, estos daños muy menores, que no tienen un interés o una posibilidad o una intención de que el consumidor demande para que reclamar 500 pesos que me cobraron de más, entonces se puso la inversión de la carga de la prueba y se estableció que no se podía pedirle al consumidor que tuviera que probar que esos ilícitos, microilícitos, por la escasa cuantía económica que tenían, se multiplicaran por los miles de usuarios y que eso reportara ganancias significativas a la empresa. Eso tenía que ser desmantelado porque eran prácticas empresariales que se tenían que desalentar. Y otro fallo es el de Aconoa contra Sparapani, que este era un fallo que se tuvo en cuenta que en este fallo específicamente se analizó el podrá. Esta facultad que tiene en el 52 dice que el juez podrá aplicar una multa civil, como una facultad, como que el juez puede hacerlo o no hacerlo. Y en realidad en los fundamentos se explica que no es una discrecionalidad que el juez puede o no puede, porque cuando se consideren y cuando en el acto y en el caso concreto se cumplen las situaciones de incumplimiento de la ley, como fue en este supuesto, de una situación de información nutricional falsa, tiene que aplicarse el daño punitivo. Este era un alfajor dietético que no tenía veracidad en la situación, en las calorías, en la distinta situación. Entonces, los jueces establecen que este incumplimiento en el deber de información tiene que causar y que si está establecido, no puede ser convalidado porque está establecido en un producto específico para la persona que lo va a consumir, si es por dieta o por razones de salud, no puede ocultarse. Entonces, en ese caso se aplica. Entonces, la verdad es que estos fallos
Y los de la Corte de Tucumán me he llevado una sorpresa porque no los conocía y resultan muy interesantes desde el rol activo que tienen los jueces de la Corte y desde el rol activo que tiene en el derecho al consumo, que es lo que debe ser. Autonomía o accesoriedad de la sanción. Y acá viene otra discusión. ¿El daño punitivo lo podemos pedir solo como daño punitivo o tiene que ser accesorio de otro daño? Bueno, la mayoría de la doctrina, alguna de la parte de la doctrina mayoritaria entiende que se apoyan en la interpretación del artículo 52 bis que dice: el daño punitivo, el proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancias del damnificado. O sea, tendría que haber un damnificado. O sea, tendríamos que estar ante un supuesto de plantear el daño punitivo después de haber planteado una acción preventiva de daño, o una acción resarcitoria, o una acción de cumplimiento. No podríamos plantear el daño punitivo per se, como una acción principal, sino solamente como accesoria. Esto también está cuestionado por Álvaro Larrondo, porque nos dice, bueno, entonces en este caso va a hacer falta que se consume un daño actual y que una persona sufra un daño para recién poder ahí aplicar el daño punitivo que desaliente futuras conductas dañosas, lesivas, etc. Entonces allí viene la opinión de la Corte, que también lo plantea, que dice que tiene que hacerse una interpretación virtuosa de este artículo, no literal, para que se reconozcan como daños amenazantes aun donde no se ha concretado la víctima. Entonces, que sí se podría plantear en consonancia con lo que plantea Federico Álvarez Larrondo y que sí se podrían plantear como una cuestión accesoria. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando estoy haciendo una demanda y tengo que pedir daño punitivo? ¿Cuál es mi experiencia? Que me sobran daños, además del daño punitivo. Que me sobran incumplimientos flagrantes, que me sobran por acción, por omisión, daños actuales, eventuales. Siempre tengo un montón. Tengo incumplimiento, tengo destrato, tengo manifiesta indiferencia, tengo violación del deber de información, tengo publicidad engañosa. Entonces, ante lo cual pienso y sugiero, y eso es lo que yo hago, para no arriesgarme a que me rechacen una demanda diciendo que la pretensión no puede ser principal, que tiene que ser accesoria a otra, resarcitoria, preventiva, más allá de las funciones de la responsabilidad civil que ya vimos, plantearlo como accesorio, porque además tampoco el daño punitivo tiene que tener relación con el monto. Nosotros podemos pedir la devolución, como se pidió en el caso Tejero, de la botella de Pepsi que cuesta 300 pesos y un daño punitivo de 2 millones de pesos. No tiene relación, se puede. Entonces, ante esta situación del daño moral y del daño emergente previo, o de la violación del deber de información, cuando no se publican las multas que se imponen en una empresa, o cuando no están las constancias de lo que contiene un alfajor, siempre tenemos un daño previo. Y acordémonos también de que tenemos siempre, como estos comodines de la ley de consumo, que son un poco el trato indigno y el deber de información. Entonces, bueno, ¿qué nos dijo la Corte en algunos fallos como Aconoa, como Ávila, la Corte de Tucumán, que me encantaron los fallos que encontré, por eso se los comparto? Dice, nada impide que el consumidor accione solamente para pedir la aplicación del daño punitivo. La interpretación del 52 bis debe ir en esa línea. No está condicionada a la letra de la procedencia del daño punitivo a ese efectivo daño. La Corte dijo que una posición contraria supondría esperar a que esa conducta reprochable se cobre una víctima para recién habilitar el reclamo de una pretensión sancionatoria y que justifique, por supuesto, la aplicación de este correctivo. Resulta bastante interesante entonces esta posición de la Corte, que parece que es como que realmente hubieran entendido cuál es la función, cuál es el concepto, cuál es el fin un poco, como a mí me gusta pensar, como fin social de los daños punitivos. Bueno, como ventajas de los daños punitivos, bueno, es una herramienta que busca la equidad. Siempre tenemos que tener dos valores muy importantes, como la equidad y la seguridad jurídica, que tienen que estar en danza y que tienen que estar en armonía. Entonces los daños punitivos son una herramienta de equidad. Pienso que si se aplican correctamente y con el rigor que tienen que tener, evitan la repetición de daños y mejoran el sistema social. Porque, repito, si se aplica un daño punitivo que esterilice el ilícito, que sea
del mismo monto de los beneficios que hubieran obtenido, se neutraliza. Entonces, si neutralizamos el daño punitivo, lo vamos a poder lograr y vamos a poder evitar que estas conductas se continúen. Porque si no, estamos siendo serviles a este tipo de conductas de ilícito lucrativo, que es cuando las empresas hacen sus cuentas y sus ecuaciones matemáticas para, pese a las indemnizaciones por daño punitivo por cualquier concepto, seguir incumpliendo la ley y de esa forma seguir ganando plata. Deben ser ejemplares, por supuesto, por la envergadura del daño provocado del ahorro, y es un incentivo para iniciar demandas y desmantelar los ilícitos. Esto no es menor, esto es muy importante, porque si nosotros tenemos una persona a la que le cobraron 300 pesos de un seguro, como es el fallo que vamos a ver al final, donde aplicaron 130 millones de daños punitivos en abril de este año, esos 300 pesos que le cobraron por un seguro que la señora no contrató, ¿qué incentivo nos van a dar como consumidores afectados en nuestros derechos y en nuestro derecho de propiedad de ir a buscar un abogado que la consulta nos va a costar 10, 20 veces eso, 30 veces eso, y de iniciar una acción judicial? Entonces los daños punitivos que se tienen que aplicar son un incentivo para que se apliquen este tipo de acciones, que los consumidores tengan interés en reclamar y de esa forma regular el sistema. Y por supuesto previenen el ilícito lucrativo, ¿no es cierto? Que es lo que estamos tratando de evitar. Este patrón de dañador serial, porque le sale más barato dañar que indemnizar. Eso es algo que existe actualmente. Bueno, las fórmulas matemáticas para su cuantificación existen. Siempre el problema de la cuantificación es difícil. Siempre ha sido un problema de cuantificación, siempre en la teoría del daño punitivo, y existen de los juristas del sur del país algunas fórmulas, la más famosa es la de Irigoyen-Testa, tendientes a tratar de darle pautas objetivas para evitar esta discrecionalidad de los magistrados y tratar de dar un poco de racionalidad. La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, en el fallo Castelli, estableció que la utilización de fórmulas matemáticas, como por ejemplo la fórmula de Matías Irigoyen-Testa, es suficiente para, de alguna manera, poder justificar razonablemente la aplicación de los daños punitivos. Es decir, no es que propone que se aplique esa fórmula, pero la considera razonable y la considera suficiente, y este es un fallo Castelli con bastante importante, donde tiene mucha referencia a esto y está muy desarrollada la fórmula para los que la quieren aplicar. Entonces, bueno, después en el apunte que les voy a dejar, tengo ejemplos de donde se aplicó en Córdoba, en Entre Ríos, en Neuquén, en San Juan, bueno, en distintos lugares. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en el estudio? Cuando nosotros vamos a demandar daños punitivos, la verdad que nos resulta poco clara la fórmula, no poco clara, pero creo que no tiene en cuenta realmente los parámetros para cuantificar. Si bien los parámetros para cuantificar, que están en el artículo 49, que estamos compartiendo en este momento, se refieren a instancia administrativa, a las multas para sanción administrativa, los podemos tener en cuenta para cuantificar el daño punitivo. Y dice, se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reticencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Entonces, estos son criterios que son importantes y que nos permiten tener una referencia de qué cuantificar o de qué mirar al momento de cuantificar el daño punitivo. A mí lo que me pasó es que si bien le he pedido a la fórmula de Irigoyen-Testa, no me la han dado nunca. He planteado la inconstitucionalidad del tope y he pedido daños punitivos por encima de los 5 millones anteriores. No me lo han dado, no me han aplicado la fórmula de Irigoyen-Testa, pero la verdad es que lo hice como un comodín para tratar de elevar el monto, porque no me resultaba, no me podía incluir dentro de esa fórmula estas cosas que son variables muy importantes. Los bolsillos profundos de quien está realizando la conducta lesiva, su posición de poder, lo que realmente ganó. Entonces,
esos parámetros de la fórmula no me resultan del todo científicos y objetivos, entonces creo que se desnaturaliza. De todas formas, está prevista, la Corte Suprema de Buenos Aires la acepta y es una herramienta útil para plantearlo. ¿Son asegurables los daños punitivos? ¿Se puede pedir un seguro? ¿La empresa podría asegurar? Bueno, la doctrina casi con unanimidad entiende que no. Yo creo que no también. El proyecto de código también lo rechaza, el proyecto de código de consumo también lo rechaza, y esto sería como permitirle a la empresa que de antemano se fije y se asegure a través de una compañía lo que eventualmente le podría costar su incumplimiento, su ilícito. Entonces la verdad es que se perdería la naturaleza de lo que estamos buscando, que es esta disuasión, de evitar que se cumplan estas conductas. Entonces la verdad es que por eso, como el daño punitivo tiene un agente social, es decir, una intención, una actividad intelectual del agente dañador, una intención a través del dolo, bueno, por eso es que consideramos que no resultan aplicables, no resultan asegurables. Se desnaturaliza la función del instituto, ya que se trasladan a la carga de la prueba de esas situaciones. Entonces, toda la doctrina lo rechaza y así lo rechaza también el proyecto del Código Civil. Bueno, entonces la cuantificación. La cuantificación ha sido siempre el problema más complicado de los daños punitivos, lo que tanto ha estresado y complicado a los jueces. Pienso que recién a partir de ahora, que ya tenemos 15 años del instituto, ese primer miedo y pánico ha empezado a disiparse, inclusive creo que los jueces que lo entendieron y lo aplicaron con todo el rigor de la ley, fueron tildados y menospreciados en sus fallos, porque le ha ido críticas horribles de fallos que realmente entendían que la sanción era para que la empresa no vuelva a cometer ese incumplimiento, y lo que vemos, mirando para atrás, es que por la aplicación exigua, mezquina y tímida de los daños punitivos, siempre las conductas se repiten, y esto no es que yo quiera crear una legislación antiempresas y que las empresas se fundan todas, no, simplemente que dentro de las ecuaciones matemáticas no se traslade riesgos propios de la actividad de cualquier empresario a la sociedad o a los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Si este monto no es suficiente, este monto que se interpone por daños punitivos no es suficiente para convencer al infractor de modificar su conducta disvaliosa, en el ejemplo que veíamos recién, si una persona, un proveedor, tiene que invertir una cierta cantidad de dinero, por ejemplo 1.000 millones de pesos, para resolver un problema de un producto defectuoso que introdujo el mercado, y no lo hace porque sabe que no haciéndolo va a tener condena de daño punitivo por 200 y va a continuar ganando 800 millones, o un banco que cobra un cobro ilegal o que vende un seguro que nadie contrató y gana 1.000 millones por eso, y las eventuales condenas de daño punitivo son de 200, continúa ganando plata con esta ecuación matemática. Entonces, si los daños punitivos no son del mismo tamaño que el beneficio, para mí superiores, no se logra neutralizar ese efecto y se continúa con el ilícito lucrativo, con este patrón de dañar porque dañando gano plata. Esa es la situación hasta ahora en la actualidad, que estoy segura que en breve se va a modificar. Bueno, ¿y qué es lo importante de la situación en la que estamos hoy? Bueno, antes les leo esto de Gramajo, que es un fallo que también está en el apunte. A ver si está acá, es la que sigue. No, bueno. Que es un fallo de Gramajo contra Seguro Rivadavia y de Müller, que está establecido, que dice que resulta entonces arbitraria una sentencia que cuantifica el rubro de daño punitivo en montos que resulta evidentemente insuficientes para cumplir la función disuasiva y sancionatoria de la figura. La única manera de disuadir la conducta reprochable por parte de los proveedores de bienes y servicios es establecer sanciones que impacten efectivamente en el patrimonio del infractor. Es así que el quantum punitivo deberá estar enfocado fundamentalmente al cumplimiento del objetivo del instituto, la disuasión de la conducta reprochable. Esa es la razón de ser del daño punitivo. La disuasión de la conducta reprochable, disuadirlo, convencerlo, persuadirlo, compeler a que no lo vuelva a hacer.
Si el monto de impuesto no tiene entidad suficiente para convencer al infractor de modificar su conducta disvaliosa en el futuro, el instituto pierde sentido, desvirtuando la finalidad punitiva y preventiva que tuvo el legislador al importarlo a nuestro país. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque es muy importante. Bueno, vamos ahora a la ilusión que tenemos todos con este tope nuevo del daño punitivo. Bueno, el daño punitivo elevó su tope. Hay también en la doctrina críticas de que tendríamos, porque tuvimos un tope siempre, tuvimos un tope en el 2018 y tenemos un tope hoy, en 2008, perdón, tenemos un tope hoy. Lo que no tuvimos nunca fue un piso, un mínimo. Bueno, la doctrina discute y sugiere y está luchando para que exista un piso, que en el proyecto de Código de Consumidores de 20 salarios mínimos vital y móvil, sobre los cuales cualquier condena por daño punitivo no puede ser inferior a eso. Ya que estamos frente a una actividad dolosa y con culpa grave, extraordinaria, la condena también tiene que ser importante, extraordinaria. Entonces se está buscando un piso. Bueno, vamos a hablar del tope, que es lo que nos interesa. La ley 27.701 de presupuesto, que se publicó en el Boletín Oficial el 1 de diciembre del año pasado, en el artículo 199, no deja de sorprender la forma en que se introdujo. ¿Por qué? Porque tenemos que el tope del daño punitivo se ha elevado hoy. ¿Y cómo hubiera sido lo lógico que se modifique el tope de los daños punitivos de la ley de consumidor? Y con una reforma de la ley de consumidor. Bueno, no. Se metió como por la ventana en una jugada maestra que yo la celebro y que creo que si no hubiera sido así no hubieran podido nunca porque hay muchos intereses que no lo hubieran permitido. Se modificó el tope del daño punitivo y hoy está establecido en canastas básicas. Les voy a leer textualmente. Bueno, no hace falta que se los lea, se los dejo ahí. ¿Qué pasó entonces? El 1 de diciembre se modificó el tope de los daños punitivos y se estableció hoy. El tope de los daños punitivos se modificó, pero no por modificarse los daños punitivos, se modificó por modificarse la escala del artículo 47, que se refiere a las sanciones administrativas. Y como el artículo 52, infine, al final nos dice que la multa civil que se imponga, la multa civil, el daño punitivo que se imponga como máximo, no puede superar la sanción prevista en el 47, inciso B de esta ley. El 47, inciso B de esta ley, se pasó a multas de 0,5 a 2.100 canastas básicas para el hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. ¿Qué significa con esto? Que entonces el monto del daño punitivo, que está limitado al inciso B del artículo 47, mediante la reforma de la ley impositiva se elevó y pasó de ser de 5 millones a 2.100 canastas básicas. Es muy importante esto de la unidad de valor, y acá es donde los profesores de obligaciones podemos explicar a veces cuándo esta definición y esta diferencia que hacemos entre las obligaciones dinerarias y las obligaciones de valor. Nos basamos ahora en una unidad de valor. Y esto es muy valioso, pese a que sigue quedando corto, es muy valioso porque no nos vamos a un monto de dinero, sino que nos vamos a una unidad de valor. La unidad de valor se va a ir modificando mes a mes conforme lo publique el INDEC. Es la canasta básica Hogar 3. Esta canasta básica Hogar 3, en junio de este año, asciende a 240.461,88 centavos. Eso es lo que vale la canasta básica en junio. La de julio todavía no está porque el INDEC viene medio atrasado publicando. Entonces la multa va hoy para la administración en una escala de 0,5, o sea de 122.230 pesos, al máximo de 513.368.948 millones de pesos. Y esto va a ir variando mes a mes. ¿Por qué? Porque estamos ante una unidad de valor. Esta intención de tener una unidad de valor lo que busca es evitar que los efectos de la inflación desvaloricen el daño punitivo. Porque si pusiéramos 513 millones de pesos hoy como tope el daño punitivo, el mes que viene es menos, el mes que viene es menos, y siempre es menos de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. No significa que estemos muy resguardados, vamos a ver en relación al dólar, por ejemplo, pero estamos más resguardados y de esa forma evitamos dos cosas.
tener que desvalorizarnos mucho inmediatamente, y por otro lado, que se mantenga actualizado con la propia publicación del índice del INDEC. Entonces, ya tenemos cuál es este nuevo monto del tope del daño punitivo que lo introdujo la ley de presupuestos cuando modificó las escalas administrativas del artículo 47. Bueno, la verdad que es como que entró así a través de la modificación de la escala del administrativo sin que nadie se diera cuenta y sin que se dijera nada, y hoy tenemos un nuevo tope en los daños punitivos, que es algo que nos va a permitir a los abogados trabajar reclamando los derechos de nuestros clientes, y sobre todo a los jueces, que son los que tienen la lapicera ahora, para aplicar la multa y para evitar que estos ilícitos se continúen. Vamos a hablar de los topes. En el 2008, el 7 de abril del 2008, cuando se sancionó la ley que introduce los daños punitivos, teníamos un tope de 5 millones de pesos. Esos 5 millones de pesos, para tener un poco idea de qué hablamos, porque si no nos perdemos un poco en la Argentina con los millones de pesos, no sabemos para qué alcanza, eran el equivalente a $1.550.000, más o menos. Eran 5 millones de pesos, equivalente a $1.550.000. ¿Cuál es el tope hoy? 513 millones de pesos. O sea, la canasta básica Hogar 3 tiene un valor de 244.000 pesos, que multiplicado por 2.100, que es su tope, nos da 513.639, bueno, millones de pesos. 513 millones de pesos, que más o menos, tratando de dar una cotización optimista, están más o menos en el $1.000.000. Entonces vemos que el tope actual es un 30% menos que lo que era el tope del año 2008. Bueno, entonces vamos a tener hoy problemas, porque ¿qué va a haber? Bueno, ¿cuál es la aplicación temporal de esta modificación? Empezó a regir a partir del 10 de diciembre del año pasado. Entonces yo tengo hoy un expediente donde estoy reclamando daño punitivo y quiero que se me aplique la escala actual. Y la demanda quiere que se aplique la escala anterior. Entonces, ¿cuál es esta aplicación temporal? Bueno, siempre ha habido problemas y ha sido una materia de estudio, de doctrina, de la jurisprudencia, de cuál es el momento de la aplicación temporal de una norma y si es o no posible su retroactividad o su ultraactividad. Entonces, la Corte lo dijo y está establecido que en cuestiones administrativas, en normas sancionadoras administrativas, como sería el 47, no podemos remitirnos al derecho común, porque estas normas tienen principios propios. Entonces, tienen que manejarse dentro de lo que es el derecho administrativo sancionador común. Nosotros entendemos que no podía aplicarse nunca los principios del derecho penal. Nosotros ya cuando hablamos, por eso es que era importante esa distinción, que a veces resulta ontológica, pero era importante acá distinguir cuál era la naturaleza jurídica de los daños punitivos. Porque si vamos a tener un demandado que diga que el daño punitivo es de naturaleza penal, y que entonces le van a caber principios del derecho penal como el indubio pro reo o la aplicación de la ley penal más benigna, entonces de alguna manera van a pretender aplicar el viejo tope del Código Civil, que nosotros ya hemos explicado que es imposible aplicar al derecho del consumidor principios del derecho penal. ¿Por qué? Porque el reo en el derecho penal es el proveedor en el consumidor, y en el derecho del consumidor siempre, en caso de duda, no se está a favor del proveedor, se está a favor del consumidor. Ese es el principio protectorio, es el ABC, es la base del régimen tuitivo, que es un régimen tuitivo en favor del consumidor que trata de equiparar un poco esa balanza entre los proveedores profesionales de bienes y servicios y el consumidor, que es el profano, que es el que agota y que... Entonces, esa situación resulta imposible de aplicar. Ahora, no obstante, y esto se lo escuché al doctor Rossi y me pareció muy interesante, no obstante que tengamos un demandado enfrente o un tribunal que esté dispuesto a decir que el derecho del consumidor, que dentro del derecho del consumidor los daños punitivos tienen naturaleza penal, nosotros tendríamos que aplicar la ley penal más benigna, ¿no es cierto? Y la ley penal más benigna es el tope actual. Porque así lo dice el artículo 2 del Código Penal. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que existe al pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictase una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los demás casos, el presente artículo lo efectúa. Entonces, si nosotros estrictamente y a valores razonables, cuantitativamente no, porque 5 millones son menos que 313 millones. Pero si nosotros hablamos de poder adquisitivo, de valores estables y de términos objetivos, es decir, de qué puedo comprar en el 2008 con 5 millones, que eran 1.550.000 dólares, y qué puedo comprar en el 2023 con 513 millones, que son 1 millón de dólares, que es un 30% menos, la nueva escala es una ley penal más benigna. Es una solución bastante ocurrente, ¿no es cierto? Pero la podemos tener en cuenta para plantearla. Ahora, nosotros pensamos que, como ya lo dije antes, que la naturaleza jurídica del daño punitivo es una naturaleza jurídica civil. Es una sanción pecuniaria disuasiva de tipo civil, por la especialidad de la materia. No es nunca de naturaleza penal y no se podría aplicar. Y entonces, acá viene cómo lo resolvió el doctor Ordankú. El doctor Ordankú, a un juicio, a una acción colectiva de un hecho en el 2011, que comenzó el juicio en el 2013 y que salió la sentencia de primera instancia en febrero de este año, aplicó el tope actualizado hoy. ¿Y por qué? Porque se lo aplicó en el artículo 7 del Código Civil. El artículo 7 del Código Civil habla de la eficacia temporal de las normas y consagra una excepción. Es decir, las leyes se van a aplicar a las consecuencias desde el momento en que existen hacia adelante. No tienen efecto retroactivo, sean honor de orden público. Ahora, este artículo 7 tiene una excepción en el último párrafo, que es justamente la situación que nos compete. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, a excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Entonces nos encontramos acá como esta nueva ley que modifica el tope de la sanción administrativa a la que remite el tope del daño punitivo, es una excepción expresamente consagrada en la ley positiva. La ley positiva nos da esta oportunidad de plantear a nosotros la aplicación del tope actualizado a hechos que ocurrieron con anterioridad. Este es el fallo. Se llama UQ contra Banco de Servicios Financieros. Acá se sacaba un crédito y las personas que sacaban este crédito contrataban en el paquete sin saber, sin que se les informaba, una comisión de formalización. Esta comisión de formalización se les cobraba y la persona que contrataba el crédito de ninguna manera entendía ni sabía que además tenía que pagar esta comisión. Entonces se aplicó el artículo 7. No es que lo interpretó, no es que le pareció, aplicó el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley positiva vigente, y aplicó 30.242.800 pesos en concepto de daño punitivo. Lo llamé esta mañana al juzgado porque quería hablar con el doctor Ordankú a ver si tenía otro fallo, si sabía la suerte de este expediente que está en cámara y que están esperando sentencia, todos estamos esperando a ver qué pasa. No estaba, están de feria, hablé con el prosecretario y me dijo que no tenían otra sentencia en este sentido todavía porque no les había tocado fallar. Me pareció excelente la resolución del caso. La única disidencia que tengo con esto es que creo que debió aplicarse en canastas básicas, que en vez de aplicar 30 millones de pesos, debió aplicar el equivalente a canastas básicas, porque de esa forma, primero, respetaba textualmente el texto de la ley, y por otro lado, se evitaba que tenga que actualizar esos 30 millones en la sentencia de Cámara en la medida que el fallo se mantenga, que esperamos que sí, que seguramente la actualización de INDEC en canastas básicas va a ser mejor. Entonces creo que hubiera sido de mejor técnica aplicar las canastas básicas. De todas formas, está aplicada la ley positiva y se planteó de esta forma. Viendo y tratando de buscar jurisprudencia de esto, encontré otro fallo de General Roca. La llamé a la jueza también, no me pudo atender porque estaba en audiencia, no estaba en feria, pero estaba en audiencia. De su tribunal me informaron que no tienen otra sentencia o que no conocen. Es un fallo también donde se había planteado la inconstitucionalidad del daño punitivo, que la jueza no la directamente dijo que la cuestión devenía abstracta por que se habían ampliado los montos, y decidió aplicar
decidió aplicar, perdón, 100 o 1000 canastas básicas, y eso nos da, no, perdón, 100 canastas básicas, y eso nos da 140 millones de pesos, porque, bueno, este es un fallo en donde la persona esta, Viviana Mónica Roca, directamente nunca contrató un seguro y se lo estaban cobrando. Se lo estaban cobrando a su cuenta, cuando lo advierte, hace el reclamo por Stop Debit por Home Banking, hace el reclamo, que son los medios electrónicos que le proporciona el banco para hacerlo, el Banco Patagonia. Cuando no recibe esta resolución, llama por teléfono, tiene que hacer audiencia, tiene que ir a defensa del consumidor, tiene que ir a juicio, y hasta que no sale el fallo, no dejan de cobrarle ni a ella. Dijeron que la contratación había sido en forma telefónica, pero no aportaron esa grabación, entonces le impusieron un cargo donde un seguro, una contratación de un seguro que ella no había contratado, se lo impusieron a ella y a un montón de usuarios más, que por eso es que la jueza dijo, bueno, este monto menor de 300 pesos multiplicado por la cantidad de usuarios y que usted no lo devolvió el dinero pese a la administración, pese a la queja, pese al reclamo, pese a hasta la interposición de esta demanda y solamente recién al momento de la sentencia lo va a tener que devolver, y como no lo devolvió nunca, aplico este monto de daño punitivo. La verdad es que no está fundamentado en el artículo 7, no podría estar bien que se plantee, no fue de esa forma, pero bueno, está aplicándose la ley, y este es un poco el desafío que creo que tenemos todos los abogados de derecho de consumo que estamos trabajando hoy, que estamos en pleno litigio con juicio de derecho del consumidor, que tenemos que defender el carácter civil de los daños punitivos, de la multa punitiva, rechazar cualquier tipo de vinculación al derecho penal, porque realmente no la tiene, es antagónica, es imposible, y pedir por el artículo 7 la aplicación de los nuevos montos. El proyecto del Código de Consumo, como por ir terminando, me parece que esto es muy importante y que nos da para trabajar y nos permite. El proyecto del Código de Consumo en relación al daño punitivo, que es solamente un proyecto, pero que recepta estas situaciones, impone un mínimo de salario, impone un mínimo, otorga procedencia, parámetros para su procedencia, mejora la técnica legislativa del artículo 52, ratifica la naturaleza de sanción no punitiva. Bueno, algunas de las cosas que la doctrina viene criticando, el proyecto de código la recepta, y bueno, y simplemente terminar con algunas conclusiones, que bueno, resulta innegable la existencia de los daños punitivos, la aceptación y la aplicación en sentencia de todo el país, son sanciones civiles, no pueden ser aplicadas en ninguna situación principios del derecho penal. Se muestran tímidamente las primeras sentencias, acabamos de ver 2, dispuestas a cumplir con el verdadero sentido de la norma y aplicar el nuevo tope. Celebramos la independencia de aquellos jueces. Sabemos que la ley de defensa del consumidor es la ley más importante del derecho privado, por lo tanto, el Instituto de los Daños Punitivos es el más trascendental del derecho privado en la actualidad y el que mayor futuro tiene, trasciende la individualidad del peticionante y tiene una marcada función social, en virtud de que estos incumplimientos son socialmente disvaliosos, preocupan y resultan siempre un dolor de cabeza y un desafío, cualquiera sea el lugar del proceso que ocupes, seas el consumidor, seas el proveedor, seas el abogado de cualquiera de las partes, o así seas el propio juez de la causa, siempre son una situación incómoda. Esta reforma ilusiona y pone la mirada de los jueces en quienes hoy vuelven a tener en su lapicera el relativo poder para ejercer el instituto en su total extensión y lograr con ello la eliminación, al menos la no repetición de ilícitos lucrativos, mejorar la sociedad y el mundo, y depende de nosotros, los abogados, la utilización responsable del instituto, quienes debemos pedirlos, defenderlos y acreditarlos. Hay que probarlo, no es tan difícil probar el daño punitivo. Solo así, desplegando todas nuestras diligencias, podremos crear en los jueces la convicción necesaria sobre su procedencia, su función social y su cuantía. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. La verdad es que es mucho más amplio el apunte que les voy a dar, no tiene mucho sentido que se detengan en el PowerPoint, que es apenas un esquema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, muy clara y muy práctica todo lo que has explicado. Por supuesto, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Me estaban escribiendo a mí por privado, así que si ustedes quieren, pueden escribirlas en el chat y yo las leo, o usar el emoticón de levantar la mano y vamos dando la palabra. ¿Está bien?
Una de las preguntas que me escribieron a mí por privado era cómo chequear y en qué página chequear el valor de la canasta básica alimentaria tipo 3, que es la que establece la normativa. Bueno, yo después les dejo el link de la página del INDEC, porque no es fácil encontrarla, tampoco es tan difícil una vez que lo tengan, pero les dejo el link. Hay que ir a donde dice informe, ir a la página 8, la última de la derecha, ahí está la canasta tipo 3, pero se los dejo resumido para que lo vean y sea más fácil para todos. Bueno, está levantando la mano Karina Amado. ¿Querés activar el micrófono, Karina? Sí, hola doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Excelente la exposición, me encantó, muy Bueno, clara. gracias, muchas gracias. Lo que le quería consultar es, ¿qué antecedentes, digamos, porque a ver, ahora se elevó el monto del daño punitivo, pero siempre hay un problema con el tema de lograr el pago, la ejecución de las sentencias. ¿Ustedes, digamos, tienen alguna otra referencia o hay alguna novedad al respecto? Porque, digamos, siempre fue un tema, porque se regula bastante, digamos, pero bueno, siempre es el mismo problema, digamos, para ejecutar. No, no hay ninguna otra modificación ni nada sobre esto, simplemente nada, tenés que seguir con los procedimientos normales, ejecutar, secuestrar, embargar, llegar hasta lo Pero, último, porque generalmente hay esa reticencia, ¿no es cierto? De, sí, lo que también está agregado, y que bueno, por ahí por tiempo decidí sacarlo y no ponerlo, pero que me parece una herramienta que también está muy buena y que puede compeler a que se cumpla el daño punitivo, y sobre todo, a ver, yo en la experiencia que tengo, lo único que les importa a las empresas es el famoso daño reputacional, el que no se sepa, el que no se trascienda, el que no se publique una acción colectiva en su contra. Entonces, la modificación del artículo 47 también modifica la situación de la publicidad. Inclusive la jueza de General Roca, del fallo del seguro de los 140 millones, ordenó la publicación. Entonces hoy dice, en todos los casos el infractor publicará, o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, por los medios más apropiados para su divulgación y conforme al criterio que la autoridad de aplicación indique, la resolución condenatoria o una síntesis. Bueno, y además explica todos medios mucho más sencillos que antes, que eran el diario, de mayor circulación, que eran costosos. Hoy simplemente lo podés hacer a través de difusión por redes, que es económico y que llega a sí, mucha más gente. Entonces no es, y yo lo estoy pensando para algunos casos, no es malo pensar en pedir que se publique, quizás después que tengas la sí, regulación, pedir una nueva demanda pidiendo que se publique, y además, el como no la daño. van a publicar, pedir nuevos daños punitivos sobre eso, donde la reticencia ya va a ser recalcitrante, bueno, como siempre, digamos, Bien, pero vas a perfecto, generar una nueva situación. A mí se me ocurrió como para hacerlo así, te lo comparto a ver si te sirve, no sé. perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Y otra cosita, la determinación de que usted nos dijo de la canasta, que es del INDEC, tipo Hogar 3. ¿Esa determinación surge de algún lado que sea? Porque hay dos, ahí vi en el INDEC, en la publicación. Es la que impone la modificación del artículo 47. O sea, ellos han Solamente. elegido Sí, esa y el valor de referencia que tenemos como obligación de valor, porque no, yo no creo, bueno, nadie puede creer que el daño punitivo, el monto del daño punitivo en el 2008 de 5 millones haya sido un error. Que en este país alguien haya puesto 5 millones de pesos pensando que eso iba a ser o iba a mantenerse equivalente a $1.500.000 en el paso del tiempo. Entonces, por lo menos ese cinismo acá, a aplicar una unidad de valor, se ha eliminado. Entonces, o sea, bien, o la intención, ¿viste? Por eso creo que estamos mal, pero vamos bien, y que de ahora en adelante, ya con el tiempo que tenemos de los daños punitivos, la maduración del instituto y la jurisprudencia que hay y la herramienta actual, podemos pedirlo y podemos mejorarlo mucho. bien. Gracias, doctora, muchas gracias. Bueno, voy a leer una pregunta de alguien que tiene problemas con el micrófono. Estefanía pregunta, ¿puedo pedir el daño punitivo a nivel judicial si no lo pedí en una instancia extrajudicial? Sí, por supuesto. No veo ningún problema. Es más, la instancia extrajudicial es una instancia conciliatoria, no hay ningún tipo de compensación. O sea que podrías pedirlo perfectamente. Bien. Es más, Karina, sería una prueba más. Es tan recalcitrante, me hiciste hacer tanto derrotero de reclamo que tuve inclusive que pasar por la etapa administrativa y tengo que venir a tribunales,
para que se reconozcan mis derechos. Este biocrucio al que están sometiendo al consumidor también es parte de la prueba del daño punitivo. Bueno, vamos con otra pregunta. Karina Amado está levantando la mano. Agustín Rosa. Yo consulté, doctora, gracias. Perdón, la pregunta que hicieron por el chat es la misma que tenía, así que gracias. Perfecto. Continuamos entonces con las preguntas. Mónica Di Caterina también está levantando la mano. Hola, buenas tardes. Brillante su exposición, doctora. La pregunta mía es la siguiente. Yo tengo una demanda en contra de una empresa por la fabricación defectuosa de tejas de 7 tejas. Ahora, en base a lo que usted, con fundamento de lo que usted ha expuesto, es mi intención ampliar el daño punitivo al momento de alegar. Primero, entiendo que se puede, usted me confirma sí o no, y cómo hago con el tema de los aportes, porque yo al inicio pagué los aportes de justicia, porque si voy a ampliar por los montos que usted menciona, debo pagar la tasa de justicia, caja, colegio, bueno, colegio no, pero la ampliación. Mónica, bueno, primero Sí. sí podés. Me llega un poco lento tu pregunta, por eso no sé si escuché todo. En el alegato sí es la oportunidad procesal oportuna para plantear la ampliación del daño punitivo, lo podés hacer, hacelo. Sí. No vas a tener que pagar nada y de todas formas no lo hagas en plata, hacelo en unidades básicas, en canastas Bien. básicas, perdón. Hacelo en canastas básicas. Perfecto. De todas formas ya hay un montón de jurisprudencia y en Córdoba que son tan proclives a no tener la tasa, inclusive hay jurisprudencia de que no integran las costas por la justicia gratuita, entonces no tendrías ese problema, pero pedirlo en canastas básicas, porque hay algo que tampoco dije en la exposición tratando de resumir un poco las cosas, es que está claro, y es el negocio de las empresas, demorar el pago de los juicios. Entonces, Tal cual. una de las intenciones de la gente que maravillosamente pudo meter esta ampliación del tope es hacerlo en una unidad de valor para no perder tanto y para no desvalorizar tanto, porque está claro que las empresas, sobre todo las grandes, que utilizan esa plata en vez de pagar los juicios para generar más renta, porque es un negocio financiero también el que hacen, por ejemplo, a veces las compañías de seguro, de esa forma evitan y el paso del tiempo es siempre conveniente servir a las empresas y de esa forma siempre el consumidor desolado, aguantando, resistiendo el juicio, pero sí, pedilo así, en canastas básicas. Bien, ¿Para Constanza. algún número de contacto por consulta que debiéramos hacerle? Sí, yo les dejo ahí mi mail, no hay problema. Buenísimo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Que tengan buenas tardes. Perdón. Sí, yo te hago una consulta. El daño punitivo dijiste que también podía ser para prevenir conducta o por conducta, sancionar conductas desaprensivas. ¿Esas conductas tienen que ser extras procesales o, por ejemplo, dentro del mismo proceso puede generar una conducta del proveedor un daño punitivo? No sé si entendés. Sí, más o menos. Me parece que para las inconductas procesales maliciosas que te puede Que estar tenés haciendo la la multa contraparte, procesal. claro, tendría los astraintes, me parece. Claro. Iría por ese lado. Esto del daño punitivo es cuando hay un dolo de el daño punitivo es la ecuación económica de la empresa que le conviene no invertir y no gastar para cumplir la ley, o le conviene cobrar ilegalmente algo porque las indemnizaciones que vaya a sufrir son inferiores al gasto. Entonces se configura el ilícito lucrativo. Este patrón de dañar y ganar plata a través de eso, porque de todas formas nunca me van a penalizar en la altura necesaria para esterilizar ese daño. Esa es la situación. Bueno, bien. Gracias. Bien, Estefano, ahí está levantando la mano también. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. No, agregarle a la colega que recién consultó, si doctora me lo permite, un comentario más que dijo respecto a conductas procesales, que es cierto, incluso el código procesal prevé. Yo tuve un caso particular donde las conductas procesales fueron utilizadas como un argumento más, además del objetivo y el subjetivo, para tanto la sentencia de primera instancia y el dictamen de la fiscal de consumo en segunda instancia,
digamos, le dieron sustento al daño punitivo. O sea que puede ser, es un elemento más, le diría a la colega que recién preguntó, la conducta procesal de la demandada en el juicio, y sobre todo haciendo hincapié en esto de no reconocer la demandada, no hacer propuestas conciliatorias, dilatar el proceso, no reconocer los derechos del consumidor, y en definitiva hay una violación a la lealtad comercial y al trato digno que le asiste al consumidor por la ley. O sea que es, digamos, un elemento y puede ser utilizado también como argumento. Ok, gracias. Gracias por el aporte, Doc. Está levantando la mano Claudia Arienti y muchas personas están escribiendo por el chat. Si quieren y se animan a hacer una pregunta bien concreta, también levanten la mano y les damos lugar. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta en concreto es si además de la fórmula Testa, se aplica aquí en Córdoba alguna otra fórmula y cuál sería la más aceptada. En Córdoba hay algunas cámaras, la sexta inclusive, que aplicó la fórmula Testa, creo que es la más conocida y la que tiene además el aval, entre comillas, de la Corte Suprema de Buenos Aires. Yo aplicaría esa, hay algunas otras, pero esa es la más consolidada y la que tiene jurisprudencia favorable. En Córdoba la han aplicado, es más, en el apunte que dejo, tenés un fallo de Córdoba con la aplicación de la fórmula, así que lo vas a tener ahí. Perfecto. Y otra pregunta respecto a lo que, la pregunta que estaba haciendo la colega recién. Si en la demanda yo introduzco un cierto monto, y ahora con esta modificación que ha habido, que se ha superado el monto, ¿se puede pedir en la alegación o no hay inconveniente con eso? Por si yo no lo planteé en la demanda, tratar de ampliar un monto después, ¿no sería rechazado? Vos en el alegato vas a merituar la prueba, entonces si has podido probar, que por eso digo que es importante que los abogados ayudemos a los jueces a aplicar el daño punitivo. No podemos pedirlo y nada más y que se presuma. Entonces es importante acreditar y probar esta actividad de la empresa reticente, y además no solamente el dolo en sí mismo, sino que hay que probar la posición en el mercado, la supremacía, la posición de poder, las ganancias que tienen. No, a veces no hace falta hacer una pericia contable sobre los libros de la multinacional, que por ahí va a ser muy difícil, pero con que vos entres a su propia página web y expongas lo que ellos bajo declaración jurada dicen de cómo son líderes en el mercado, de en cuántos países tienen sede, de cuáles son sus ganancias, de cuáles son sus ventas, ya estarían estableciendo una confesión. Entonces, si vos pudiste en el desarrollo del juicio probar el dolo, la cuantía, la posición del mercado, las ganancias y toda esa actividad, vas a poder perfectamente en el alegato modificar el monto y ampliarlo, y hacerlo en canastas básicas. Bien, muchas gracias. Es muy interesante lo que dice Cecilia con respecto a las fórmulas, porque el problema que tenemos en Argentina es que no hay estadísticas de cuántas son las denuncias que hay en defensa del consumidor ni a nivel nacional, provincial ni municipal, y mucho menos cuántas son las demandas que hay de derecho del consumidor, por lo menos en el fuero local. Entonces, por ahí supeditarnos a fórmulas cuando no hay índices, hay que ver hasta qué punto nos conviene y por supuesto usar el criterio de qué es lo que viene fallando la jurisprudencia local, no solamente la nacional, y con esta nueva herramienta y gran herramienta de cuantificar en canastas básicas. O sea, una mezcla de todas esas cosas y también el ingenio del abogado y de la abogada que plantea la demanda. Claro, la fórmula no resulta científica, o sea, es como que a mí lo que me pasó cuando lo usamos, que si bien le he planteado el usado porque me daba más del tope en alguna oportunidad, tenía que más o menos imaginarme alguna cantidad. Bueno, yo creo que de juicios los que yo tengo y los que podría llegar a ver serían tales, pero no tengo una estadística de la cantidad de demandas que hay en contra de tal empresa. Entonces, lo que justamente buscaba la fórmula, que era dejar de ser arbitraria, y bueno, y ser objetiva, y no lo podía lograr. Eso es lo que me pasaba. Bien, acá le están preguntando, doctora, si tiene conocimiento si la empresa Despegar ha sido multada con daño punitivo y si recomienda algún criterio o algún fallo en particular, una colega que tiene un caso. No he visto justo para ahora algo de Despegar, pero sí, hay fallos contra Despegar, sí, seguro. Podés ir al colegio de abogado y buscar en algún buscador y vas a encontrar seguro. Hay muchos fallos en los que les dejo, hay muchos fallos, pero específicamente contra Despegar no he visto.
Bueno, vamos a compartir entonces después, no se preocupen, todo el material que la doctora nos envíe, así no se ponen ansiosos, lo van a tener siempre a su disposición. Una de las últimas preguntas, y ya vamos cerrando para liberar también a la doctora, tiene que ver con qué estrategia recomienda usted a la hora de cuantificar una demanda cuando el juez después no concede todo el daño punitivo y con el miedo de que haya que pagar costas. Perdón, no terminé de entender bien. Supongo que tiene que ver, Juan Pablo Espina está haciendo la pregunta, ¿qué es lo que sucede cuando uno, por ejemplo, cuantifica el daño punitivo en 5 millones, el juez lo concede en 1 millón? ¿Cómo es el tema de las costas? Si hay Bueno, alguna en Córdoba, estrategia para en eso. Córdoba ya estamos más tranquilos con eso. ¿Ah? En Córdoba estamos más tranquilos con eso porque ya hay varios juzgados, 41, el otro día un fallo en... Lo tendría que buscar, pero hay varios ya juzgados que establecen que pueden condenar en costas al consumidor, por ejemplo, por rechazo de la demanda, pero que la condena en costas tendría los alcances del 53 de la gratuidad, o sea que no lo vas a pagar. Entonces, la verdad es que en ese sentido, si bien ya tendría que ser igual a un beneficio de litigar sin gasto, el beneficio de justicia gratuita, que no lo es, por lo menos tenemos esa tranquilidad. Y de todas formas, al no tener que poner un número y poder plantearlo en canastas básicas, bueno, virtualmente no te suma el monto de la demanda, o sea, está en canastas básicas supeditado al momento que se aplique la sentencia para la cuantificación. Creo que podés resolver el problema de esa forma. Está levantando la mano Estefano y Moyano. Moyano María Agustina. Si quieren activar el micrófono. A ver. Bueno, continúo entonces con la última pregunta de Oscar Blanco y con esto ya le parece si vamos cerrando, que tiene un problema con el micrófono. Básicamente es sobre un caso de empresa de viaje estudiantil que siempre parece ofrecer, estoy leyendo la pregunta, parece ofrecer siempre una excursión a la Isla Victoria, pero luego nunca la realiza. ¿Qué tan procedente considera usted que es reclamar el daño punitivo en este caso? Básicamente, vuelvo a repasar la pregunta, entonces es una empresa de viajes estudiantiles que siempre en todos sus viajes ofrece una excursión a la Isla Victoria, pero luego nunca la realiza. Y bueno, si viajaron, veo publicidad engañosa, veo incumplimiento de contrato y por supuesto daño punitivo. Sí, sí, claramente. Muy bien. Moyano, ahí los veo conectados con la cámara. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarle a la doctora si alguna vez tuvo experiencia con la empresa Aguas Cordobesas de este daño punitivo. No, nunca. La verdad no, nunca me tocó. Perdón, pero no tengo No, ningún fallo. está bien. Muy bien. Y la última pregunta, Yolanda Ferreira. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Más que nada era preguntarle por qué tenemos con el estudio varios casos de estafas virtuales con respecto a los bancos y en la contestación de la demanda, por supuesto que el banco siempre niega todo y nosotros creo que hemos pedido un daño punitivo bastante bajo, más teniendo en cuenta que a medida que fuimos cursando las primeras fueron apareciendo otras. Entonces, a mi entender, está muy bajito nuestro daño punitivo y quería saber si al contestar impugnaciones considera procedente que podamos llegar a, teniendo en cuenta que la contestación de la demanda suya es bastante, vulnera bastante, digamos, al consumidor y siempre le echan la culpa al consumidor y su negligencia y todo lo demás, si podríamos llegar a solicitar en la contestación de las impugnaciones un alza en el daño punitivo o no, porque aparte es proceso sumarísimo, así que no podríamos hacerlo en los alegatos porque no tenemos la posibilidad de alegar. La verdad que no lo he visto, inténtalo, probalo. En principio si está trabada la litis, no. A ver, pero por otro lado, podrías hacer quizá una confesional, ¿tenés? No. ¿Tampoco? ¿Tenés prueba confesional? No.
No. Porque si tuvieras prueba confesional podrías pedir un alegato sobre la confesional y ahí podrías meter esto. Inténtalo y haría una presentación explicando la situación. Me enfocaría sobre todo en la prueba. En probar todas estas situaciones que configuran el daño punitivo. Lo que ganaron, lo que cobraron, la posición en el mercado del agente dañador, todo eso para poder de alguna manera después pedirlo. O te quedará para la expresión de agravio en la Cámara, si no te lo dan. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Les agradecemos a todos por haber participado y sobre todo a la doctora de Justo por su clase, que fue muy clara. Vamos a seguir en contacto porque vamos a seguir compartiendo el material, así que no se olviden de luego loguearse y poner su presente en el grupo de WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Victoria. Buenas tardes a todos. Hasta luego.